Hola, muy buenas. Mi nombre es Jorge y en este vídeo, que es el último de la serie, espero que sea el último de la serie, aunque es posible que me salga un poco largo, voy a demostrar una caracterización más o menos de los diagramas en árbol. Esta serie de vídeos es la serie de vídeos en las que desarrollo el tema número 2 de la oposición de matemáticas de secundaria, que es el de teoría de grafos y diagramas en árbol. Bueno, este teorema, que ya lo anuncié en un vídeo anterior, no lo demostré, solo demostré un lema previo, pues en este teorema lo que voy a hacer va a ser dar una serie de resultados que son equivalentes en el caso de que tengamos un árbol con n vértices. Bien, pues partimos en este caso, como veis, de un grafo que es finito, que es TG, que es un grafo finito, que tiene n vértices, como tenéis ahí, y que es un árbol. Entonces son equivalentes los siguientes resultados. G es conexo y no tiene circuitos, G no tiene circuitos y tiene n-1 aristas, es conexo y tiene n-1 aristas, etc. Bueno, tenemos 6 resultados ahí. En matemáticas, cuando queremos demostrar la equivalencia de una serie de resultados, lo que hacemos básicamente es partir del primero, demostrar el segundo, del segundo demostramos el tercero, del tercero el cuarto al quinto, del quinto al sexto, y del sexto otra vez volvemos a demostrar el primero. Esa es la idea. Es decir, partimos del primero, segundo, tercero, como acabo de decir, así hasta que acabamos. Cuando se cierra, digamos, el ciclo, pues se ha demostrado la equivalencia de todos los resultados que estoy escribiendo aquí. Bueno, vamos a empezar con el primero. El primero, I implicado sí, en este caso, G es conexo y no posee circuitos. Voy a demostrar que no posee circuitos y tiene n-1 aristas. Bueno, vamos a empezar con esta demostración. Partimos de un grafo que es conexo y que no posee ningún circuito. Y vamos a demostrar, como acabo de decir, que evidentemente no tiene ningún circuito y tiene n-1 aristas. Bueno, pues comencemos. Entonces, como G es conexo, vamos a empezar. Como G es conexo, como se ve por hipótesis, y tiene n vértices, y el cardinal en este caso, nuestro circuito, no lo tengo aquí puesto, pero nuestro grafo G tiene vértices, V vértices, en este caso el conjunto de las vértices es V y el conjunto de las aristas E. Como G es conexo y el cardinal de V es N, porque estamos partiendo, en este caso tenemos un grafo finito con N vértices, que es un árbol además, pues como G es conexo y tiene N vértices, hay un lema anterior en el que yo puedo afirmar que tiene al menos n-1 aristas, es decir, que el cardinal de las aristas es mayor o igual que n-1, al menos tiene n-1 aristas. Yo lo que quiero demostrar es que tiene exactamente n-1 aristas. Eso es lo que quiero demostrar. Lo voy a hacer por reducción al absurdo. Vamos a suponer que tiene exactamente n aristas, por reducción al absurdo. Por reducción al absurdo, pues suponemos, lo voy a escribir, que el cardinal de E es exactamente n. Si llego a una contradicción, obviamente pues habré demostrado al ser mayor o igual que n y que no puede ser n, pues tendrá que ser exactamente, o sea, al ser mayor o igual que n-1, si no puede ser n, pues tendrá que ser exactamente n-1. Bueno, pues supongamos, como acabo de decir, que tiene exactamente n aristas. Si yo demuestro que con n aristas contiene un circuito, con más de n aristas, también contendrá un circuito. Esto implica que para esta demostración por reducción al absurdo, con considerar n aristas me resulta suficiente, no hace falta que considere más de n aristas. Pues bien, entonces consideramos un grafo que es conexo, que tiene n vértices y que tiene exactamente n aristas. Y este grafo en concreto, que lo voy a poner aquí, lo que estamos considerando es un grafo G, que es conexo, que tiene, como ya acabo de decir, n vértices, que tiene exactamente, la reducción al absurdo es esta, que tiene exactamente n aristas y además que no tiene circuitos. Son las hipótesis. Bueno, pues tenemos este caso y voy a intentar llegar a un absurdo. Para demostrarlo, que esto es imposible, voy a demostrar que todo grafo con n vértices y n aristas contiene al menos un circuito. Es decir, todo grafo conexo con n vértices y n aristas contiene al menos un circuito. Habría llegado a una contradicción.
Y la demostración la voy a hacer por reducción al absurdo. Perdón, por inducción. La demostración la voy a hacer por inducción. Voy a suponer en este caso, la inducción en general se suele empezar desde 1, lo que pasa que desde 1 no tiene ningún sentido considerar un grafo, así que yo voy a empezar en este caso para n igual a 2. Para n igual a 2 es fácil ver que si yo tengo un grafo que tiene dos vértices, v1 y v2, y tiene dos aristas, v1, v2 y v2, v1, por escribirlas de alguna forma, dos aristas, este grafo tiene un circuito. Que era lo que yo quiero demostrar. Quiero demostrar que todo grafo conexo por inducción, voy a poner aquí, voy a demostrar que si el cardinal de v es igual a n, el cardinal de e es igual a n, entonces existe un circuito al menos. Esto es lo que quiero demostrar, lo voy a hacer por reducción, o sea, por inducción, pero dicho. Bueno, pues en el caso n igual a 2 tiene un circuito. Vamos a suponer cierto, la inducción nos lo permite, cierto para n. Es decir, en este caso, si tengo que el cardinal de v es n, el cardinal de las aristas es también n, entonces existe un circuito. Esta es la hipótesis de inducción, que la considero cierta, y ahora lo voy a demostrar, en este caso, lo voy a demostrar para n más 1 vértices y para n más 1 aristas. Así que ahora se demuestra, lo demuestro para n más 1 vértices y n más 1 aristas. Bueno, en este caso voy a utilizar un teorema de un vídeo anterior. En todo grafo conexo se cumple, si veis algunos de los vídeos anteriores de esta serie lo vais a ver, en todo grafo conexo se cumple que la suma en este caso de los grados de todos los vértices, es decir, la suma de 1 hasta acá en este caso de los grados de todos los vértices, es 2 veces el cardinal del conjunto de aristas, siendo k igual al número de vértices. Esto implica además otra idea, y es que el número de vértices que yo puedo tener de grado impar o es 0 y todos los vértices son de grado par, o es par, es decir, el número de vértices de grado impar o es 0 o es par. Bueno, en este caso concreto, supongamos, nosotros tenemos en este caso, tenemos n más 1 vértices y n más 1 aristas. Entonces, nosotros colocando la fórmula, lo que tenemos, y ya desarrollando, lo que tenemos es que los grados de los vértices, tendré esto desde g de v1 hasta v sub n más 1, y esto coincide con 2 por el número de aristas, que es 2 por n más 1. Que si yo lo separo de alguna forma, esto es 2 más 2, y esto es n más 1 sumandos. Yo tengo por una parte también, veis aquí que tengo n más 1 sumandos, y tengo n más 1 sumandos a la izquierda y n más 1 sumandos a la derecha. Por tener n más 1 sumandos en cada uno de los sitios, y todos son positivos, y están sumando, claro, en la igualdad esta de la izquierda, aquí, yo no puedo tener grados de vértices que sean mayores que 3, porque si tuviera un grado de vértice como 4, que fuera 4, necesitaría algún grado de vértice, en este caso, que fuera 0, también en la parte izquierda, y eso implicaría que el grafo no fuera conexo, porque si hay un vértice de grado 0, el grafo pierde la conexión. Así que no puedo tener ningún grado con ningún vértice con grado, en este caso, mayor que 3, como máximo 3. Así que puedo tener grados 1, grado 2 y grado 3. Por cada vértice de grado 1 o por cada vértice de grado 3 tiene que haber un vértice de grado 1, de tal forma que sumen 4, porque el número de sumandos en la izquierda, insisto, es igual al número de sumandos en la derecha. Así que por cada vértice de grado 3 tiene que haber un vértice de grado 1, y por cada vértice de grado 1 un vértice de grado 3. De esa forma salen el número par de vértices de grado impar, como he dicho antes. Así que esas son las dos posibilidades. O bien también, como acabo de decir, que todos sean de grado par. Pero si todos los vértices son de grado par, el grafo G con el que estoy trabajando es un grafo euleriano. Y en ese caso, los grafos eulerianos todos tienen un circuito. Así que en el caso de que todos los vértices sean par, acabo de demostrar que existe un circuito.
Supongamos entonces que no todos los vértices son pares de grado par, sino que hay vértices de grado impar. Como hay vértices de grado impar, voy a coger un vértice de grado impar, pero de grado 1. Voy a coger un vértice de grado 1. Así que sea, en este caso, sea U un vértice tal que el grado de U es igual a 1. Es un vértice de grado 1. Y sea XU la única arista, es una arista que, llega a U. Es una única arista que llega a U. No salen más aristas de U, salvo esta, UX o XU. Bueno, hemos partido, nosotros habíamos partido de que lo que teníamos era habíamos partido por la hipótesis de inducción que cuando el grafo tiene n vértices y n aristas sí tiene un circuito. Y lo voy a demostrar para n más 1. Bueno, pues en este caso concreto yo cojo este grafo que tiene n más 1 vértices y n más 1 aristas y voy a considerar el subgrafo H que tiene sus vértices y sus aristas. Ahora bien, los vértices de H son los vértices que tenía V exactamente, es decir, acabamos de quitar de este grafo que tiene n más 1 vértices y n más 1 aristas, tampoco quiero liar un poco con cómo se llaman, pero el grafo este es V sub H, son los vértices que había antes menos, le vamos a quitar el vértice U, de tal forma que si antes tenía n más 1 vértices, ahora tiene n. Y E sub H, que es el número de aristas, son las aristas que había antes menos la última arista, la arista XU. Bueno, este grafo H, que yo acabo de pintar aquí o de poner aquí, este grafo H tiene n vértices y n aristas. Bien, este grafo H, por hipótesis, este grafo H tiene un circuito. Porque acabamos de ver que si tiene n vértices y n aristas, este grafo H tiene un circuito. Bien, vamos a suponer, fijaos que cómo tiene que ser este circuito. Vamos a suponer que en este circuito, supongamos, este grafo H tiene un circuito. Supongamos, disculpad porque estaba pensando. Sí, disculpad porque se me ha ido un poco el santo al cielo. Estaba pensando, pero ya está demostrado. Es decir, este grafo H tiene un circuito. Y este circuito, que le puedo llamar G, este circuito G no contiene, se puede poner, G no contiene a XU, pero bueno, da exactamente igual que contenga a XU, porque si contiene a XU, perdón, no puede contener a XU porque no podría pasar por XU dos veces y tendría que llegar a U y luego volver a salir por el mismo sitio. G no contiene a XU, pero da un poco exactamente igual que contenga XU o no. Lo importante es que G es un circuito de H, es un circuito que tiene las aristas de E sub H, tenga o no tenga la arista XU, y eso exactamente al ser un circuito de H es necesariamente un circuito del subgrafo o del grafo que nosotros habíamos partido, habíamos partido de un grafo que tiene n vértices y n más 1 vértices y n más 1 aristas, porque este circuito H me sirve para este grafo de n más 1 vértices y n más 1 aristas. Bueno, con eso se acabaría de demostrar que todos los grafos que tienen n vértices y n aristas tienen al menos un circuito. Y con eso habríamos demostrado que la reducción al absurdo, porque habríamos visto que todos los grafos, en este caso, que tienen el mismo número de vértices que aristas, como tenemos aquí, tienen al menos un circuito, pero esto es una contradicción. Claro, esta contradicción, ¿a qué se debe? Pues se debe a que hemos supuesto que el cardinal de las aristas es exactamente n, y no puede ser n, tendrá que ser menor que n. Pero como tiene que ser menor que n y mayor o igual que n menos 1, pues con esto se habría demostrado que el número de aristas, en este caso, el número de aristas se demuestra que para todo grafo con n aristas y n circuitos, y n vértices, todo grafo y n aristas y n vértices, implica que existe un circuito
Esto es una contradicción por la reducción por la hipótesis original, lo que implica, esto hay que escribirlo algo mejor, yo lo estoy haciendo algo rápido, pero creo que se entiende, lo que implica en este caso que no es posible tener n aristas con lo que son n-1 aristas, las que tiene el circuito, las que tiene, mejor dicho, el grafo. Bueno, no sé si al final queda un poco enrevesado, espero que no, pero esta es la forma de demostrarlo. Es casi más intuitivo a veces que todo el problema que tiene escribir, porque es algo difícil escribir matemáticas con todo lo que he dicho, que es de palabra en muchos casos. Pero bueno, espero que se haya entendido. Vamos con la segunda demostración, que es: no posee circuito si tiene n-1 aristas y es conexo y tiene n-1 aristas. Pues vamos a escribirlo. Así que partimos de aquí. G es conexo, no sé si es conexo lo que he puesto, no me acuerdo ya. G es conexo y tiene, no pone conexo, no posee circuito si tiene n-1 aristas. G no posee circuitos y tiene n-1 aristas. Y esto quiero demostrar, en este caso, volvemos otra vez para atrás, que es conexo y tiene n-1 aristas. G es conexo y tiene n-1 aristas. Bueno, bien, partimos ahora de un grafo que tiene n vértices, porque eso lo sabemos desde el principio, que es un árbol, porque también lo sabemos por hipótesis del principio, que no tiene circuitos y que tiene n-1 aristas. Y tenemos que demostrar que es conexo y tiene, lógicamente, n-1 aristas. Así que lo único que tengo que demostrar es que es conexo. Supongamos que no es conexo, otra vez por reducción al absurdo. Supongamos que G no es conexo. Supongamos que G no es conexo. O dicho de otra forma, que tiene una serie de componentes conexas, ¿no? Pues sean esas componentes conexas, G1 hasta G las componentes conexas de G. Las componentes conexas. Bien, cada G es un subgrafo conexo con n-i vértices y e-i aristas, es decir, cada G es un grafo que tiene vértices, que son v' vértices, el conjunto v' de vértices, y e', que son las aristas. El cardinal de v' es, en este caso, n', y el cardinal de e', que son las aristas, vamos a suponer que es e'. Tengo n' vértices y n' aristas. Tomo un vértice de cada componente conexa. Como tengo varias componentes conexas, K, tomo un vértice de cada una de cada componente conexa. O dicho de otra forma, tomo un vértice de cada subgrafo G'. Sea en este caso, sea v', cada vértice que pertenece en este caso a v'. Un grafo de cada una de las componentes conexas. Y ahora voy a considerar las siguientes aristas. Considero las siguientes aristas. v'1, v'2, que une, en este caso, la componente conexa G'1 y G'2, la arista v'2, v'3, que une la componente conexa G'2 con la componente conexa G'3, así hasta la v'(k-1), v'(k), que une la componente conexa K-1 con K. Aquí lo que tengo, fijaos, tengo K-1 aristas. Aquí lo que tengo son K-1 aristas. ¿Qué he conseguido con estas K-1 aristas? Pues conectar de alguna forma nuestro grafo G. Así que ahora voy a considerar el grafo G', que va a tener los mismos vértices
voy a llamar V' y E', y este grafo va a tener, los vértices van a ser los mismos que tenía antes en G, y las aristas van a ser las aristas que tenía antes, unión las nuevas aristas, V1 sub 2, hasta V sub K menos 1, V sub K, que son K menos 1 aristas más. El cardinal de los vértices es el mismo y el cardinal de las aristas, en este caso, lo puedo escribir, el cardinal de los vértices es el mismo, el cardinal de los vértices es exactamente n, porque es el mismo, y el cardinal de las aristas es el que tenía antes, el cardinal de las aristas que yo tenía antes, más n menos 1 aristas. Es decir, como yo tenía antes, perdón, k menos 1. Como yo tenía antes n menos 1 aristas, pues esto va a ser n menos 1, madre mía, aquí es k menos 1. N menos 1 más k menos 1, y esto es n más k menos 2, eso es. Bien, sin embargo, cuando observamos G, como acabo de decir, acabamos de conectarlo y nos damos cuenta que no puede tener circuitos, porque cualquier circuito no podría contener ninguna de las aristas V sub i más 1, ninguna de estas, porque si un circuito contiene una arista, como la única forma de conectar dos componentes conexas es por medio de una de estas aristas, no la podría contener dos veces, así que un circuito no puede contener ninguna de estas aristas. Por lo tanto, cualquier circuito de G' ya estaría previamente en G, lo que sería una contradicción. Por tanto, por consiguiente, G' en este caso no puede contener circuitos, porque los circuitos ya estarían antes. Pero bien, si analizamos lo que tenemos, nos encontramos con que tenemos un grafo que es conexo, tenemos, fijaos, un grafo G' que es conexo, que tiene en este caso n vértices y que no tiene circuitos. Un grafo conexo con n vértices y sin circuitos. Pero si aplicamos el resultado anterior, el resultado este de i que implicaba 2i, fijaos, este resultado, que si lo buscamos por aquí, pues lo tenemos, que es con esto y no posee circuitos, resulta que la implicación es que no posee n circuito y tienes n-1 aristas. Bueno, pero si nos fijamos aquí, esto implicaría que llegaríamos a que G' tiene n-1 aristas. Claro, pero si tiene n-1 aristas, entonces, fijaos, n más k menos 2, que son las aristas que tiene n más k menos 2, esto sería igual exactamente a n menos 1. Claro, de aquí se nos van las n's, despejamos k y nos da exactamente que k tiene que ser 1. ¿Qué implica que k tiene que ser 1? Pues que solamente hay una componente conexa. Al tener una única componente conexa, habríamos demostrado que G es conexo. Bueno, de esta forma, partiendo de que podemos tener muchas componentes conexas, acabamos de demostrar que solamente puede haber una, y es nuestra forma de demostrar que nuestro grafo G, queríamos comprobarlo, nuestro grafo G era un grafo conexo. Bueno, pues vamos con la siguiente implicación, que en este caso es 3 implica 4, 3i implica 4i. Y esta implicación, esta va a ser, bueno, pues G es conexo y tiene n-1 aristas, que lo vemos aquí, y G no contiene ningún circuito, y si se añade una arista que una dos vértices no adyacentes, pues se forma un único circuito. Bien, pues esta es 3 implica 4, vamos a demostrarlo. Estamos por aquí, así que escribimos 3 implica, en este caso, 4. 3, bien, venía a decir que G era conexo y tenía n-1 aristas, así que lo escribo, G es conexo y tiene n-1 aristas. Bueno, yo tengo que demostrar que G no contenía ningún circuito, quiero recordar, y si se añadía una arista entre dos vértices no adyacentes, pues se formaba un único circuito. Así que lo voy escribiendo. G no contiene
ninguna arista, perdón, ningún circuito, no contiene ningún circuito. Y si se añade una arista entre dos vértices no adyacentes, si se añade una arista entre dos vértices no adyacentes, se añade una arista entre dos vértices no adyacentes, pues creamos, se crea un único circuito, se forma un único circuito. Bueno, esta demostración es la que voy a hacer ahora. Y vamos a ver, partimos entonces de que G es conexo y que tiene n-1 aristas. Lo primero que vamos a ver es que no contiene ningún circuito. Bueno, pues por reducción al absurdo. Supongamos que existe un cierto circuito G, que es un circuito en este caso. Suponemos que tenemos un circuito en este caso en G. G es conexo y tiene n vértices, porque lo sabemos por hipótesis, y además tiene n-1 aristas, es decir, G, que es nuestro grafo con vértices y aristas, sabemos que el cardinal de V es n y el cardinal de E, en este caso, es n-1. Tenemos n vértices y n-1 aristas. Bueno, pues tenemos un circuito G en G. Supongamos que tenemos también, ¿no? O sea, digamos, E, una de las aristas de G, una de las aristas de dicho circuito. Bueno, pues ahora vamos a considerar un subgrafo, ¿no? Pues dado este G, vamos a considerar un subgrafo, que le voy a llamar H, porque a todos los subgrafos los suelo llamar H, que tiene sus vértices y tiene sus aristas. En este caso, los vértices de este subgrafo van a ser los mismos vértices que teníamos antes. Y las aristas de este nuevo subgrafo van a ser las aristas que yo tenía antes menos la arista del circuito del circuito E, la arista del circuito G, que era llamado E. Bueno, este subgrafo tiene en este caso n vértices, porque se ve bien, son los vértices que tenía en este caso con de V, y tiene, fijaos bien, una arista menos que las aristas que tenía G, pero G tenía n-1 aristas, aquí lo vemos, así que tiene en este caso n-2 aristas, porque le hemos quitado uno. Pero daos cuenta de lo que está ocurriendo. Yo tenía un circuito, que lo tengo aquí, yo tenía un circuito en este caso, un circuito G en G. En este circuito yo he quitado una arista, de tal forma que el subgrafo nuevo, que puedo ver, que es como el grafo anterior al cual le he quitado una arista, tiene n vértices y tiene n-2 aristas. Pero ocurre lo siguiente, cuando yo quito una arista de un circuito, yo no desconecto el grafo, pero no desconecto el grafo porque yo puedo unir, cuando yo tengo un circuito, yo puedo unir todos los vértices del circuito siguiendo dos caminos, en un sentido o en el otro sentido, puesto que es un circuito. De tal forma que yo cuando quito una arista, el grafo sigue conexo, es decir, entre esos vértices no elimino la conexión. Pero claro, con esto acabo de llegar a una contradicción, porque lo que tengo es un grafo H, que es conexo, que no tiene circuitos. Este grafo conexo, bueno, independientemente de que no tenga circuitos, este grafo conexo, perdón, porque lo que del circuito no es cierto, estaba mezclando cosas, disculpad. Lo que tengo es un grafo que es conexo y que tiene n vértices. Por un lema anterior, este grafo debe tener al menos n-1 aristas, pero nosotros acabamos de ver que este grafo tiene n-2 aristas. Con esto acabamos de llegar a una contradicción. Porque, insisto, lo que tenemos es un grafo conexo que tiene n vértices y tiene n-2 aristas, pero no puede tener n-2 aristas porque al ser conexo con n vértices debe tener n-1 aristas.
Bueno, pues con esto hemos llegado a una contradicción, así que nuestro grafo no puede contener ningún circuito, así que la hipótesis original de que existía un circuito, pues no era cierta. Así que no contiene ningún circuito. Vamos a añadir ahora una arista entre dos vértices no adyacentes. Añadimos una arista ahora entre dos vértices que no sean adyacentes. Y vamos a comprobar que se forma un único circuito. Bueno, tenemos, porque lo recuerdo casi siempre, lo recuerdo continuamente, pero tenemos un grafo conexo que tiene n vértices. Tiene n-1 aristas, porque lo sabemos por hipótesis, y no tiene circuitos, porque acabamos de demostrar que no tiene circuitos. Bien, pues a este grafo le vamos a añadir una arista entre dos vértices que no son adyacentes. Al añadir una arista entre dos vértices que no son adyacentes, consideramos ahora sean, vamos a llamar U y V, dos vértices no adyacentes. Pues no adyacentes. Y sea ahora la arista, que la voy a llamar E, que es la arista que une estos dos vértices, U y V. Bueno, pues le vamos a añadir esta arista. Lo que tenemos ahora es un nuevo grafo, que le voy a llamar G'. Este nuevo grafo, que tiene sus vértices y tiene sus aristas, resulta que los vértices van a ser los mismos vértices que había antes, es decir, n vértices, porque no he añadido nada. En cambio, las aristas van a ser las aristas que tenía, unión una nueva arista, que es la arista UV, o la arista E, que acabo de poner. Como yo tenía en principio como tenía n vértices, continúo con n vértices. Eso no ha cambiado. Sin embargo, lo que sí ha cambiado es el número de aristas, porque antes tenía n-1, que era por hipótesis, lo tengo por hipótesis, pero al añadir una arista más, lo que tengo es n aristas. N vértices y n aristas. Al tener ahora n vértices, n aristas y ser conexo, porque no ha perdido la conexión, lógicamente, pues utilizando la inducción de la primera parte de este teorema, se puede demostrar, utilizando la inducción, porque ya está demostrado, digamos, se tiene que debe poseer, existe al menos un circuito. Bien, existe al menos un circuito. Lo que tengo que comprobar entonces es que este circuito es único, porque es la idea. Si se añade una arista entre dos vértices no adyacentes, se forma un único circuito. Bueno, acabo de comprobar que se forma un circuito y ahora lo que voy a comprobar es que el circuito es único. Recordemos que es conexo. Vamos a hacerlo por reducción al absurdo. Así que, por reducción al absurdo, vamos a supongamos que tenemos dos circuitos. En vez de uno, pues vamos a tener dos circuitos en este grafo G', que sean distintos, lógicamente. Vamos a llamar a uno G y el otro le vamos a llamar G'. Son distintos y son circuitos, en este caso, de G'. Recordemos que hemos añadido una arista. Tenemos dos posibilidades. La primera es que G y G' coincidan en alguna arista. Y la segunda es que no coincidan en ninguna arista. G y G' son circuitos de G', del grafo al cual le hemos añadido una arista. Repito, tenemos dos posibilidades, que coincidan en alguna arista o que no coincidan en ninguna arista. La segunda posibilidad, es decir, que no exista ninguna arista en la cual coincidan, podríamos escribir esto como que G intersección G' fuera igual al vacío. Esto es una forma muy fea de escribirlo, pero bueno, la idea es que no existen aristas que digamos que estén en los dos circuitos a la vez. Esta posibilidad no se puede cumplir, porque si esta posibilidad se cumpliera, esto significaría que aunque uno de ellos contenga a la arista UV, el otro no contendría a la arista UV.
Es decir, el otro sería un circuito que no contendría, o sea, que como acabo de decir, no contendría la lista UV, pero si no contiene a la lista UV, entonces es un circuito de G. Y por tanto, G tendría un circuito. Pero habíamos partido de que G era un grafo que no contenía ningún circuito, como tenemos aquí. Por lo tanto, habríamos llegado a una contradicción. Lo voy a escribir más o menos bien. Si G intersección G' es el vacío, significa que no hay ninguna arista que lo contenga. Entonces, en este caso, o bien G o bien G' pertenecen pertenece, o bien G o bien G', mejor que pertenece a G, lo que implicaría que en G habría un circuito. Y esto es una contradicción. No es posible que en G, por hipótesis, bueno, lo que habríamos de demostrar, no es posible que en G hubiera ningún circuito. Así que lo que acabamos de ver es que G y G', que tenía posibilidades de que coincidieran en alguna arista o que no coincidieran en ninguna arista, pues no pueden, o sea, la posibilidad de que no coincidan en alguna arista es absurda. Luego deben coincidir en alguna arista. Los dos circuitos son circuitos de G', aquí lo tenemos. Y estos dos circuitos, como acabo de decir, tienen que coincidir en alguna arista. Si alguna de las aristas en las que coinciden, una o varias, pero si alguna de las aristas en las que coinciden si alguna de las aristas en las que coincide, mejor dicho, perdón, si alguna no, vamos a hacerlo al revés. Si ninguna de las aristas en las que coincide es la arista UV, es decir, si coinciden en aristas que no son la arista UV, dichos circuitos ya lo eran antes en G. Como no coinciden en la arista UV, a ver cómo lo explico, pero al no coincidir, a ver cómo lo explico, porque yo lo veo bastante claro. Al no coincidir, digamos, un circuito puede ser más o menos es una forma un poco ridícula de hacerlo, y coincide con otro circuito en algunas aristas, de tal forma que coinciden aquí. Sin embargo, ninguna de estas aristas es la arista UV, porque la arista UV puede ser una arista que esté por aquí. Bien, pues en este caso concreto, este no pertenecería a G, pero este sí sería un circuito original de G. Es decir, si las aristas en las que coinciden, ninguna de ellas es UV, entonces uno de los dos circuitos tiene que ser originalmente de G. Y con esto habríamos llegado a una contradicción. Bueno, pues en resumidas cuentas, si coinciden, deben coincidir al menos en la arista añadida. A esto donde yo quería llegar. Es decir, estos dos circuitos tienen que coincidir en alguna arista y además, entonces, lo que he dicho de palabra implica entonces que G intersección G' es distinto del vacío, es decir, hay aristas en la que coinciden y además la arista UV debe pertenecer a la intersección, es decir, debe pertenecer a los dos circuitos. Bueno, pues vamos a considerar entonces que G comienza en U, sigue por UV y continúa hasta que otra vez llega a U, es decir, da toda la vuelta y llega a U. También el camino G' yo lo voy a considerar que empieza en este caso en U, sigue por UV y continúa hasta que llega a U, porque son dos circuitos que empiezan en U. No, son dos circuitos que contienen a los vértices U y V y podemos considerar que los dos empiezan en U y acaban en U. Bueno, pues ahora es fácil trazar un tercer camino, que le voy a llamar G segunda, que haga lo siguiente. Empiece por U. Siga el camino inverso al original en G, es decir, continúe, se empieza por aquí y continúa hacia acá. Si la arista anterior, que no la he puesto, hubiera sido, por ejemplo, esta XU, pues aquí sería UX. Y de aquí continuará hasta que lleguemos exactamente a V, que estará ahí. Continuamos hasta que llegue a V. Y cuando llega a V, que este V está ahí y estará aquí también en el camino G', pues ahora continuamos de aquí hacia acá, hasta llegar nuevamente a U. Es decir, esta parte de aquí es como si fuera de G'. Y esta parte de aquí
es como si fuera de G, pero en camino en el sentido inverso, es decir, hacia allá, mientras que esta parte de aquí es hacia acá. Bueno, este camino, o este camino G segunda, es realmente un circuito, porque empieza en U y acaba en U. Pero es que este camino no contiene la lista añadida, porque la lista añadida es UV, que sí estaba en los caminos G y G', pero no está aquí. Claro, pero si este camino G segunda no contiene la lista añadida y solamente tiene aristas y vértices de V, o sea, vértices de V y aristas de E, sin ser de la lista añadida, este camino debe pertenecer a G. Claro, si este camino pertenece a G, es un circuito que pertenece a G. Por lo tanto, habríamos llegado a una contradicción, porque nosotros partimos de que el grafo G no contenía circuitos. Esto. Partíamos de que no contenía, ya habíamos demostrado que no contenía circuitos. Por lo tanto, si añado una arista entre dos vértices, se forma un circuito, y además dicho circuito tiene que ser único. Con esto habríamos demostrado que 3 implica 4. Bueno, vamos ahora a 4 implica 5. 4 dice que G no contiene ningún circuito, como vemos aquí. Si se añade una arista entre dos vértices no adyacentes, se forma un único circuito, pero vamos a escribir. 4 dice, vamos a ver ahora, que 4 implica 5. Y 4 dice que G, acabo de leerlo y ya se me ha olvidado, no contiene ningún circuito. G no contiene ningún circuito, y si se añade una arista entre dos vértices no adyacentes, se forma un único circuito. Bien, esto implica, en este caso, 4 implica 5, no recuerdo lo que era 5, vamos a buscar 5. 5, vamos a ver, está por aquí. 5 dice que G es conexo, pero se transforma en inconexo al suprimir una arista cualquiera. Pues vamos a escribirlo. G es conexo, pero se transforma en inconexo. G es conexo, pero se transforma en inconexo al suprimir una arista cualquiera. Bueno, ya tenemos lo que queremos demostrar y vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo por reducción al absurdo. Partimos de que G no contiene ningún circuito, y si se añade una arista entre dos vértices se forma un único circuito. Vamos a demostrar que es conexo, pero se transforma en inconexo al suprimir una arista cualquiera. Vamos a demostrarlo primero que G es conexo. Bueno, pues supongamos que no es conexo, por reducción al absurdo. Supongamos que G no es conexo. Si no es conexo, debe haber dos vértices que no se pueden conectar. Entonces, esto, digamos que existen dos vértices, X e Y, que no están conectados. No conectados. Lógicamente, si no están conectados, estos vértices ni siquiera son adyacentes. Pues adyacentes implicaría que tendríamos un camino único, bueno, en realidad una arista única, una arista por lo menos entre ellos dos, pero si no están conectados, pues obviamente no hay ni arista ni camino. Bueno, pues vamos a añadir, existen X y no conectados. Bien, añadimos, en este caso, vamos a añadimos la arista, vamos a añadir la arista XY. Esta arista XY vamos a añadirla. Bueno, voy a poner llaves. Esta arista XY la vamos a añadir. Claro, si la añadimos, lo que tenemos en este caso es un nuevo grafo que voy a llamar G', que tiene sus vértices y sus aristas, y este nuevo grafo tiene el número de los vértices que tiene son los vértices que ya tenía antes, y el número de aristas o las aristas que tiene son las que ya tenía antes unión una nueva arista que he añadido, ¿no? Es la arista esta XY. Bueno, pero por hipótesis nosotros sabemos que si añadimos una arista entre dos vértices, pues
dos no adyacentes, se forma un único circuito. Así que sabemos en este caso que debe existir un circuito que va a ser único, pero bueno, lo que me importa ahora es que existe un circuito que pertenece a G'. Y ahora vamos a pensar un poco cómo debe ser este circuito. Si en este circuito no estuviera la arista XY, es decir, si XY, que es la arista que nosotros hemos añadido ahora en el nuevo circuito G', no perteneciera al circuito G, significaría que este circuito ya era un circuito antes, es decir, esto implicaría que G ya es un circuito antes en G, en el grafo G, no en el grafo G'. Pero esto por hipótesis no es cierto, porque nosotros tenemos aquí que G no contiene ningún circuito. Por lo consiguiente, podemos afirmar que XY sí debe pertenecer a G. Bien, esto sería, digamos, una contradicción. Lo que implicaría en este caso es que XY sí pertenece en este caso al circuito G. Bueno, ahora lo único que tenemos que hacer es recorrer este G en el sentido que queramos y vamos a eliminar XY. Fijaos cómo lo vamos a hacer. Vamos a coger G, y G es un circuito que contiene a la lista XY. Fijaos que este circuito puede empezar en X, continúa con XY, después viene Y, después viene un cierto YZ y continúa hasta que llegamos, por ejemplo, a WX y el último es X. Este sería el circuito recorrido en este sentido. Pero nosotros podemos considerar este circuito recorrido también de esta forma, empezando en Y, después viene YZ, después vendrá la que venga, continúa hasta que llegamos a WX, luego vendrá X, luego vendrá XY y por último llega Y. El circuito podemos recorrerlo en un sentido o en otro, empezando en X y acabando en X, o empezando en Y y acabando en Y. Pero si nosotros eliminamos la arista XY, que la podemos eliminar, es decir, esta arista XY de aquí o de aquí, si nosotros eliminamos esa arista, lo que obtenemos el siguiente camino, un cierto G' que puede empezar en Y, continúa con YZ y sigue hasta que llegamos a WX y por último X. Como hemos eliminado la arista XY, pues la última parte del circuito del camino no queda. Este camino empezaría en Y, esto lo puedo poner con llaves, bueno, da igual. Empezaría en Y, que lo tenemos aquí, empezaría en Y y acabaría en X. Pero claro, es que este camino conecta a X e Y. Pero este camino que conecta a X e Y no contiene a la arista XY porque yo la acabo de quitar. Pero esto es absurdo, porque nosotros habíamos partido por hipótesis, en este caso por reducción al absurdo, que G no era conexo y que X e Y no estaban conectados. Pues acabo de encontrar un camino G' que conecta X e Y este camino está en G, porque este camino pertenece a G, y esto es una contradicción, porque acabaríamos de ver que el camino, por hipótesis de reducción al absurdo, este camino no existiría. En consecuencia, G resulta conexo. Bueno, pues ya hemos demostrado una parte. Ahora lo que tenemos que ver es que se transforma en inconexo al suprimir una arista cualquiera. Esta es la siguiente parte que tenemos que demostrar, que se transforma en inconexo al suprimir una arista cualquiera. Bueno, pues eliminemos una arista. Eliminemos ahora una arista. Vamos a eliminar. Eliminamos una arista que la vamos a llamar también XY, que pertenece esta arista a G, es decir, es una arista de G. Bueno, así no me gusta escrito, no me gusta cómo está escrito. Digamos que pertenecería, en este caso, a las aristas de G, siendo G, teniendo V vértices y E aristas. Bueno, pues vamos al suprimir una arista, nosotros lo que tenemos es un nuevo grafo o subgrafo, que le voy a llamar, en este caso, le voy a llamar H, a los subgrafos los suelo llamar H, de tal forma que tengo sus vértices y sus aristas y tengo los mismos vértices, porque no los he cambiado, pero a la hora de tener las aristas tengo una arista menos, es decir, las que tenía menos la arista que yo acabo de suprimir.
acabo de suprimir una arista. Fijaos que lo que quiero demostrar es que mi grafo ahora es inconexo, es decir, que yo no voy a poder conectar los vértices X e Y, puesto que he eliminado la arista X e Y. Bueno, pues para demostrar que este nuevo grafo H o subgrafo ya no es conexo, supongamos que lo es. Así que voy a demostrar que no es conexo, pero voy a partir que sí lo es. Supongamos que H es conexo. Supongamos que H es conexo. Bueno, pues en estas condiciones existe un camino que conecta X y Y, ¿no? Entonces existe un cierto camino que puedo llamar G, no sé si llamarle G', G, un poco de lío, pero vamos a llamarle G. Un cierto camino que conecta X e Y, ¿no? Cierto camino G que pertenece a H, de tal forma que el camino G conecta X e Y, es decir, empezará en X, continuará con cierto XZ, luego se irá con Z, y así sucesivamente hasta que llego pues a un cierto UI y después vendrá Y. Bien, este camino pertenece al subgrafo H. Bueno, pero este camino no es posible, pues que el camino, fijaos, el camino siguiente, este otro camino, que le voy a llamar G', que sería así, X, XZ, después pondría Z, después, bueno, continuaría, y este, cuando llego, por ejemplo, a UI, si hago I, hago IX, continúo, y finalmente sería, añado X, este nuevo G', este es un circuito, porque empieza en X y acaba en X. Sin embargo, este circuito estaría originalmente en G, puesto que yo he añadido una arista, que es la arista IX, que es la que había quitado. Este circuito pertenecería originalmente a G, pero esto es una contradicción, porque nosotros habíamos partido de que G no contenía ningún circuito. Aquí lo tenemos. Si G no contiene ningún circuito, no podemos llegar a que acabamos de encontrar un circuito en G. Esto es una contradicción. Claro, ¿qué significa entonces? Que la hipótesis de que H era conexo, pues, la hipótesis, la hipótesis de que H era conexo, pues no puede ser. H se transforma en inconexo. Así que acabamos de ver que H efectivamente se transforma en inconexo al eliminar una arista cualquiera. Con esto habremos demostrado que si 4 implica 5, si G no contiene ningún circuito y se le añade una arista entre dos vértices no adyacentes, se forma un único circuito, implica que G es conexo, pero se transforma en inconexo al suprimir una arista cualquiera. Bueno, vamos ahora a 5 implica 6. Partimos ahora de que G va a ser conexo, pero se transforma en inconexo al suprimir una arista cualquiera. Lo vamos escribiendo. Vamos a intentar demostrar que 5 implica 6 y partimos de que G es conexo, pero se transforma en inconexo al suprimir una arista cualquiera. Y queremos demostrar exactamente, vamos a ver, queremos demostrar 6, que debe estar por aquí, si lo encuentro, 6, pues que cada par de vértices están conectados por un único camino, así que lo vamos a escribir ahora. Cada par de vértices están conectados por un único camino, es lo que queremos demostrar. Cada par de vértices están conectados por un único camino. Esta demostración va a ser un tanto constructiva. Esta demostración va a ser un tanto constructiva. Lo vais a ver ahora. Consideremos en este caso dos vértices distintos y bueno, consideramos dos vértices distintos. Como G es conexo, porque partimos de que es conexo, pues existe un camino por lo menos que conecta estos dos vértices. Vamos a ver que ese camino es único y eso lo vamos a hacer por reducción al absurdo, pero vamos a construir un camino. Bueno, vamos a ver cómo lo hago. En este caso, sean
x e y, dos vértices distintos de nuestro grafo G, de los vértices de nuestro grafo G. Como G es conexo, pues existe un cierto camino que conecta x e y. Vamos a suponer que este par de vértices no están conectados por un único camino, sino que existe también un segundo camino, porque lo vamos a hacer por reducción al absurdo, también que conecta x e y. Esta es la hipótesis de reducción al absurdo. Vamos a ver que este camino G' no puede existir. Bueno, pues tenemos entonces dos caminos que conectan los vértices x e y. Vamos a escribir un poco cómo pueden ser estos caminos. El camino G puede empezar perfectamente en X, luego continúa en este caso con otro vértice, con otro, no voy a poner nada, pero bueno, continúa con otra arista, otro vértice. Lo mismo va a hacer el camino G', que también empieza en X, continúa con otra arista, otro vértice, y sea, vamos a considerar, sea, lo voy a escribir, sea, que es posible, sea x' y prima, lo voy a llamar así, el último, o la última, mejor dicho, vamos a ponerlo bien, la última arista en la que coinciden, sea x' y prima, la última arista en la que coinciden. Porque G y G' pueden coincidir o no en aristas. Si no coinciden en ninguna arista, la primera de G partiendo de X y la primera de G' partiendo de G, o sea, partiendo de X también en una dirección, pues será la primera en la que no coinciden. Pero vamos a suponer que X' y' es la última arista en la que coinciden. Entonces, si es la última en la que coinciden, pues después de X vendrá una arista, luego vendrá otro vértice, etcétera, y al final llegamos a X' y'. Después de X' y' llegamos al vértice Y', y después del vértice Y' llegamos pues a Y'X1, y así sucesivamente hasta que tengamos X'I, y por último Y. Fijaos que este camino G conecta X e Y. El camino G' también empieza en X, llegamos a la última arista en la que coinciden, que es esta, después viene Y', y después la siguiente arista, después de Y' ya no coinciden, que es Y', y así hasta I'Ni, por último Y. G y G' conectan X e Y. Fijaos que esta es la última arista en la que coinciden. Se supone que las que están por aquí también coinciden, también en vértices y aristas. Bueno, pues ahora vamos a considerar dos caminos o subcaminos, como queramos llamarle, a partir de estos dos. O uno le voy a llamar H, que va a ser el siguiente. Comienzo en Y', continúo con Y'X1 y así hasta X'Ni e Y. Es decir, desde el camino G le he quitado desde X hasta todas, hasta Y'. Y del camino G' hago lo mismo. Y entonces comienzo con Y', después Y'X1 y así hasta Y'Ni. Estos dos caminos, H y H', comienzan en Y' y acaban en Y. Y además, H y H' no tienen aristas comunes porque ya las he quitado. Bueno, pues vamos a coger, vamos a pensar una cosa. Yo voy a quitar una arista. Fijaos lo que voy a hacer en este caso. Yo voy a coger este camino, el camino H, el que tengo aquí, y voy a quitar una arista, ¿no? Elimino la arista Y'X1. Fijaos, elimino la arista Y'X1, la quito. Fijaos entonces qué ocurre. Yo puedo definir o trazar otro camino que puede ser este. Le voy a llamar J y este camino empieza, por ejemplo, en Y'. Después continúa con Y', después continúa con Y', en adelante, hasta que llega a Y'Ni, es decir, esta parte es la parte de H', después continúa con Y, y después sigue con Y'N, es decir, sigue ahora esta parte hacia acá, hasta que llega a, digamos, X1.
Es decir, llega por aquí hasta que llega a x1. Este camino J conecta y' y x1. Conecta y' y x1. Pero fijaos, yo he eliminado la arista y' x1. Esta arista y' x1 pertenece a nuestro grafo G. Yo la he eliminado y yo sigo conectando y' y x1 y he eliminado la arista que conecta en principio estos dos vértices. Pero yo por hipótesis, el grafo se transformaría en inconexo al suprimir una arista cualquiera. Si yo suprimo la arista y' x1, el grafo se debe transformar en inconexo, pero la única forma de transformarse en inconexo es que yo no pueda conectar y' y x1 y acabo de conectarlo con el grafo, con el camino J. Por tanto, aquí debe haber alguna contradicción. Y claro, la contradicción está en que había originalmente dos caminos que conectaban x e y. Bueno, pues efectivamente no existen dos caminos que conectan x e y, sino que solamente puede existir un camino que lo conecte. Con eso acabaríamos de demostrar que cada par de vértices están conectados por un único camino. Bueno, y ahora nos queda ya la última parte. 6 implica 1. Vamos a ver ahora que 6 implica 1. 6 quiere decir que cada par de vértices están conectados por un único camino, así que lo escribo. Cada par de vértices están conectados por un único camino. Y quiero demostrar 1, es decir, cierro el ciclo en las demostraciones. Vamos a ver qué quería decir 1 o qué ponía en 1, porque yo no me acuerdo. Y con esto se acaba la demostración. G es conexo y no posee circuitos, así que tendría que demostrar ahora que G es conexo. G es conexo y no tiene circuitos. Bueno, cuando demuestre esto, habré cerrado, porque he empezado por i, 2i, 3i, hasta 6i, de 6i a i, pues con esto habré demostrado todo el teorema. Bueno, esta demostración ya no la voy a hacer. Es relativamente sencilla y ya os la dejo para vosotros. Intentad hacerlo. Si cada par de vértices están conectados por un único camino, entonces es conexo y no tiene circuitos. Obviamente, si cada par de vértices están conectados por un camino, como mínimo es conexo, eso ya se sabe, y habría que demostrar que no tiene circuitos. La demostración no es nada complicada y esta sí que os la dejo para vosotros. Cuando demostréis esto, se demuestra el teorema completo y habríamos entonces caracterizado de alguna forma cómo son los diagramas en árbol o los árboles, en este caso, vistos como grafos, como un grafo. Con esto se acaba el tema. Espero que este vídeo ha salido bastante largo, como veis. Espero que no haya habido muchas dudas y espero no haberme equivocado mucho. Si lo he hecho así os pido disculpas, pero bueno, me ha costado bastante trabajo hacer, digamos, estructurarlo y intentar explicarlo de la mejor forma posible. Sí recomiendo que intentéis vosotros mismos todas las demostraciones. No es muy complicado, hay que intentar entender cómo funcionan los árboles, qué es un árbol, y en un momento que uno tenga una idea general e intuitiva de lo que es un árbol, pues estas demostraciones en principio no son muy enrevesadas o no son muy complicadas. Es casi más difícil escribirlo que no entender cómo se hace la demostración. Bueno, pues espero que os hayan gustado los vídeos. Y nada, no mucho más, hasta los siguientes vídeos, que bueno, o bien resolveré problemas de oposición o bien continuaré con el tema 3. Un saludo, hasta luego.